Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Dentadec, líder en productos dentales profesionales. Sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación más de las conferencias patrocinadas por Dentadec, que se dictan en vivo por Internet. Dentadec, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado cómodamente. Dentadec, líder en productos dentales profesionales, siempre con usted. Establecer el diagnóstico y lo más importante que dejamos para el final, en donde espero que surjan muchas preguntas, ¿por qué debe de participar el mundo de la odontología? Yo creo que eso va a ser de las cosas más importantes. Entonces, primero quiero explicarles qué es el ronquido. El ronquido, que es algo que parece que es intrascendente, tiene demasiadas, provoca muchas alteraciones. Aquí vemos a un roncador, eso blanco que se ve, ustedes saben, es la lengua que está toda contaminada, y el ronquido es la vibración que se produce en alguna de 17 posibles estructuras que existen en la faringe. Lo voy a repetir: el ronquido simple es la vibración que se produce cuando las estructuras musculares pierden el tono muscular y vibran. Esa vibración, sin embargo, no es algo benigno, es algo que va dañando las fibras musculares, es algo que va lastimando al sistema nervioso, disminuye el número de fibras nerviosas y además acelera la aparición de aterosclerosis de las arterias carotídeas. Ninguna de estas alteraciones es benigna. Voy a pasarla una vez más para explicarles dónde estamos. Estamos en la nasofaringe, la parte superior, estamos con un endoscopio. El paciente está recostado hacia la parte superior, es la parte anterior, la boca. La parte posterior sería, esto es anterior, aquí es anterior, posterior. Vamos a pasar a la siguiente, porque todavía hay algo mucho más grave que el roncar cotidianamente. Además de roncar cotidianamente, el siguiente espectro es la gente que no solamente ronca, sino que tiene episodios de apnea. Aquí está un paciente, acaba de roncar, se mueve. Si se mueve, quiere decir que está despierto. Y el problema es que en el momento que el sistema nervioso central, la corteza, se regresa a dormir, ya no solamente no hay ronquido, sino que las estructuras se colapsan e impiden la entrada del aire. Esto lleva como consecuencia que todo el organismo entre en estrés. Si ustedes ven aquí cómo el diafragma se contrae,
pero no solamente se contrae, sino que hay una respiración paradójica en donde trata el diafragma de meter aire, pero es imposible hasta que el sistema nervioso central, las células encargadas de mantener ahí, responden al estrés, abren, se oye un ruido, el paciente respira muy rápido, el corazón se desboca, pero el momento en que el sistema nervioso central, las células de la corteza se regresan a dormir, reaparece la obstrucción y no importa qué tanta presión realice el diafragma para meter el aire no logra entrar porque hay obstrucción y mientras más trate, más se va a cerrar la faringe. Esto nuevamente lleva al cuerpo a una gran cantidad de estrés, se retiene dióxido de carbono, el oxígeno no entra y empieza a disminuir hasta que otra vez el cerebro responde a la llamada de auxilio del cuerpo y ese es el síndrome de apnea obstructiva al dormir. Es un problema grave. En un estudio hecho por el grupo del INER del doctor Pérez Padilla, lo que se encontró para la Ciudad de México es que la prevalencia en adultos mayores de 40 años es del 10% y que está directamente relacionada la prevalencia con la obesidad. Y esto lo que nos lleva a reflexionar es que la faringe es un órgano único, que es un órgano multifuncional, nos sirve para hablar, para cantar, para chiflar, para comer, pero también nos sirve para respirar de día y de noche. Y esto es susceptible a enfermarse, y no solamente con una faringitis aguda o con una faringitis crónica, sino con lo que yo llamo insuficiencia ventilatoria de la faringe durante el dormir. En la fisiopatogenia ya vimos que el sistema nervioso participa, pero también tiene participación importante el desarrollo maxilar y mandibular y qué tanto hay de tejido blando en el área que rodea a la faringe. Quizás lo más importante sea esto, no sabemos en este momento dónde están las células encargadas de mantener y no sabemos ni siquiera si el problema es motor o el problema fundamentalmente sensorial. La semana pasada apareció un artículo en donde dando bloqueadores de canales de potasio se mejoran los mecanorreceptores que existen en algo muy parecido a la faringe de los cerdos y bloqueándolos se hace que trabajen mejor los mecanorreceptores. Esto abre la luz a la posibilidad de que haya un tratamiento médico. Claro que todo está aún en investigación, pero por ejemplo sabemos, y esto no hay duda, que la sensibilidad está disminuida en la faringe de las gentes que tienen ronquido crónico. Y no solamente eso, sino que si contáramos las fibras nerviosas que existen en un paciente normal, que están aquí de colorcito, y lo comparáramos con las fibras nerviosas de una gente que tiene el síndrome de apnea obstructiva al dormir, bueno, la conclusión a la que llegaríamos, y es un trabajo muy reciente, es que hay una reducción importante en el número de fibras nerviosas. Entonces, pero por ejemplo esto no sabemos si es causa o es efecto del ronquido cotidiano. Lo que sí sabemos es que si el músculo está crecido, por ejemplo en los jugadores, en los linieros de fútbol americano, este estudio lo hizo el doctor Yabajeri todavía en el siglo XX, bueno, todos los que tengan un cuello ancho, independientemente de la causa, como puede ser aquí el músculo, puede ser el acúmulo de grasa, puede ser el edema que aparece en las gentes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, o puede ser la presencia de ganglios, como pueden ser amígdalas y adenoides. Si el contenido está exagerado, el riesgo de tener síndrome de apnea obstructiva al dormir es muy alto.
A donde vamos a llegar ahora es a la parte del desarrollo maxilar y mandibular, que es el que tiene mucho más relación con los odontólogos. Ustedes saben que el maxilar primitivo era amplio, pero que actualmente este maxilar no necesariamente aparece en la época actual. No es raro encontrar personas que tienen un desarrollo abigarrado de su maxilar. Ustedes también saben mucho mejor que nosotros los médicos que el desarrollo mandibular se ha visto disminuido en los últimos 500 años. De todos los órganos que tiene o de todo lo que consta el ser humano, lo que más se ha perdido es el desarrollo mandibular. Y no es lo mismo el desarrollo mandibular ideal que las gentes que tienen micrognatia o un desarrollo muy pobre, ya sea esto en el sentido transversal o longitudinal. Ahora, para no aburrirlos, a mí me gustaría que la doctora Nadia Lozano participara y nos explicara cuáles son las consecuencias del síndrome de apnea obstructiva al dormir. Nadia, ¿nos podrías explicar? Hola, buenos días. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por invitarme a esta participación. Primero que nada, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos un paciente con esta enfermedad? Lo primero de que se queja el paciente es que tiene mucho sueño. Son pacientes que tienen sueño en el día, inclusive como podemos ver en esta imagen muy gráfica, se quedan dormidos en lugares inapropiados. Algunos de ellos hasta inclusive tienen accidentes automovilísticos porque se duermen manejando, se duermen en el cine, se duermen en la iglesia, platicando en la sala después de comer. Entonces, casi todos de nosotros hemos tenido la experiencia de algún familiar, algún conocido que le pasa esto, ¿verdad? Que se queda dormido con mucha facilidad. Bueno, pues pregúntenle si ronca porque puede tener esta enfermedad. No necesariamente necesita ser sueño, puede ser una sensación de fatiga o cansancio en el día. Esa es la característica principal. Pero algo importante es que no todos los pacientes que tienen apnea se quejan de sueño o cansancio. Muchos pueden tener muchas apneas sin llegar a tener tanto sueño. Otra de las consecuencias que provoca este síndrome en los pacientes, bueno, como vimos, es una obstrucción del flujo aéreo. Si no le está entrando aire, si no está respirando, su nivel de oxígeno en la sangre obviamente va a estar bajando. Estos son episodios de hipoxia intermitente, es decir, duran solamente unos segunditos, pero esto es lo que hace daño. Obviamente, el cerebro tiene que estar despertando esos segunditos para que él vuelva a respirar, como les explicó previamente el doctor Alba. Entonces tienen un sueño fragmentado, el sueño nunca se consolida y eso es lo que nos da que al día siguiente el paciente despierte con la sensación de que no durmió o de que no descansó o que se sienta cansado en el día. Hay una activación simpática con cada una de estas asfixias. Eso también desencadena mecanismos de estrés oxidativo, de inflamación sistémica y cambios en la presión intratorácica que van a ser importantes también para consecuencias cardiovasculares. Los cambios tempranos que podemos ver en los pacientes son pacientes con presión alta, es muy importante, gente que utiliza 2 o 3 medicamentos para controlar su presión. Pregúntenles a sus familiares hipertensos si no roncan, cómo están durmiendo en las noches. Aterosclerosis, disfunción endotelial, remodelación cardíaca, pacientes con el corazón crecido, ¿verdad? La cardiomegalia, endurecimiento de sus arterias y muy importante también los desórdenes metabólicos, hay resistencia a la insulina, pacientitos diabéticos, ya se les recomienda que a todos nuestros pacientes diabéticos les hagamos una prueba para ver si no están haciendo apneas por la noche. Hígado graso, obviamente colesterol, triglicéridos altos, cambios en la adiponectina y en la leptina, que son unas hormonas que nos ayudan a regular la saciedad, y obesidad. Son pacientitos que tienen mucha hambre, pero no nada más tienen hambre de cualquier cosa, sino que se les antojan cosas grasositas, muy calóricas. ¿Por qué? Porque en la noche cada esfuerzo que hacen para respirar quema muchas calorías y entonces al día siguiente el cuerpo quiere calorías porque ya sabe que en la noche las va a gastar. Y esto a la vez es un círculo vicioso. Son pacientes que comen mucho, están muy gorditos y entre más gorditos estén, pues más apneas van a tener, ¿verdad? Como les comentaba antes, pues los cambios cardiovasculares como la hipertensión, arritmias cardíacas, enfermedad arterial coronaria, infartos, isquemias o accidentes vasculares cerebrales, aneurismas aórticos y estados de hipercoagulabilidad. Si se fijaron, las alteraciones son múltiples y son muy graves. Inicialmente,
el estudio del sueño, a pesar de que los humanos le dedicamos una tercera parte de nuestra vida al dormir, costó mucho trabajo llevarlo a cabo. El doctor Kleitman fue uno de los primeros que logró hacer estudios electroencefalográficos. La electroencefalografía empieza en la década de los 20 y para la década de los 30 el doctor Kleitman ya hace estudios electroencefalográficos y existe una clasificación de los cambios en la electroencefalografía. Pero no es sino hasta la década de los 50 cuando Aserinsky, en conjunto con Kleitman, descubren, estudiando al hijo de Aserinsky, descubren que hay una etapa de movimientos oculares rápidos. Esto le da un giro, sobre todo por la participación del doctor Bill Dement, porque Bill Dement, que estudiaba medicina y quería ser psiquiatra, trata de comprobar las teorías del doctor de Sigmund Freud, y lo que hace es tratar de descubrir si en la etapa de movimientos oculares rápidos que él también describe es cuando existen las ensoñaciones. Y lo que encuentran es que esto es cierto, que la mayor parte de las ensoñaciones se describen en la etapa de movimientos oculares rápidos. Por otro lado, unos pocos años después, en 1959, Michel Jouvet lo que hace es demostrar en gatos que el sueño de movimientos oculares rápidos, además, se caracteriza por tener atonía muscular total. Es decir, hay una parálisis absoluta excepto en los músculos de la respiración y los músculos de los ojos. Y todo el resto del organismo está totalmente paralizado. Esto es muy bueno porque el cerebro está totalmente loco, está creando sueños muchas veces abigarrados, y el que estemos paralizados impide que los actuemos. Es decir, nos da la seguridad de tener muchas locuras sin tener que desarrollar ninguna actividad física. Esto, sin embargo, lleva a que durante la etapa de movimientos oculares rápidos sea más fácil que aparezcan los trastornos respiratorios. La primera polisomnografía respiratoria, la polisomnografía, bueno, entonces es el estudio en donde se hace estudio electroencefalográfico, estudio electromiográfico y estudio electrooculográfico. Pero la primera polisomnografía respiratoria se hace en la Universidad de Heidelberg. En esto de la polisomnografía respiratoria, que necesariamente necesita llevar electroencefalografía, electrooculografía y electromiografía, bueno, normalmente siempre se mide el corazón porque eso es muy fácil, nada más se ponen los sensores de electrocardiografía son 3 sensores, no tiene ningún chiste medir esto. Se puede hacer plethysmografía por inductancia, donde unas barras eléctricas se ponen en tórax y abdomen y se ve la movilidad. Esto se puede hacer hasta de manera cuantitativa si se hace una correlación contra espirometría. Se mide la oximetría, que fue una de las ventajas tecnológicas en la década de los 80. La oximetría se puede hacer de una manera rutinaria. Se mide el flujo por presión, lo que sabemos que es muy fidedigno. Se hace capnografía, esto es indispensable en niños, porque los niños es muy difícil que hagan bajas de oxígeno, mientras que sí es necesario o es una consecuencia inmediata la aparición de elevación del dióxido de carbono. Muy recientemente, y esto les hablaré un poquito más, se puede hacer mediciones del tono arterial periférico. Lo ideal, sin embargo, porque todos los demás son solamente mediciones secundarias, lo ideal sería medir volumen corriente por neumotacografía, pero esto se ha considerado que no es práctico porque implicaría que el paciente durmiera con una máscara voluminosa que habría que estar calibrando cotidianamente para medir correctamente la cantidad de aire que entra y sale y poder hacer una descripción correcta de la apnea.
Entonces esto casi nunca se utiliza, como tampoco se utiliza la presión intraesofágica, porque la presión intraesofágica es algo que nos va a decir si existió esfuerzo del músculo del diafragma para meter el aire o si la apnea fue una apnea no obstructiva sino central. En las apneas centrales no hay esfuerzo respiratorio, el paciente deja de respirar, mientras que en las apneas obstructivas siempre hay esfuerzo respiratorio, pero el esfuerzo es inútil por la misma obstrucción de la faringe. Entonces, el problema de la polisomnografía es que es extraordinariamente cara. No hay manera de que sea barato porque necesita un polisomnógrafo, lleva mucho tiempo hacer el cableado correcto y lleva todavía más tiempo hacer una interpretación correcta. Entonces, lo que se ha buscado es si no hay una manera más sencilla de lograr el diagnóstico, y una de ellas es seleccionar a los pacientes a través de cuestionarios. Es un cuestionario que se llama Stop Bank, en lo que se pregunta es si ronca, si se siente cansado, si alguien le ha dicho que tiene apneas, si tiene la presión alta, si hay obesidad y la considera por arriba del índice de masa corporal de 35, que es la relación peso y estatura, si la edad es más de 50, si el cuello es mayor de 40 centímetros, y el hecho de ser hombre nos pone siempre en mucho mayor riesgo. Cuando hay 3 positivos, se sugiere que se pueda hacer una prueba del dormir, es decir, no todos los roncadores necesitan la prueba, pero hay agentes que dicen, bueno, no es necesario preguntar tantas cosas, simple y sencillamente si la gente tiene obesidad calificada con una cintura de más de 102 centímetros de circunferencia, si el ronquido es molesto y habitual, si hay apneas vistas por el cónyuge, o si tiene 50 años, con eso, ahora 50 es suficiente. Recientemente, hace un par de semanas, un par de meses, apareció la norma oficial mexicana para el diagnóstico y el tratamiento en los 3 niveles de salud, y ellos plantean que podemos utilizar el chart. El chart es medir el cuello en centímetros, hay que medirlo por abajo en el espacio cricotiroideo. Si hay presión arterial sistémica, se le suman 4 puntos. Si hay apneas vistas por algún familiar o el cónyuge, se suman 3 puntos. Si el paciente es un roncador habitual, se suman otros 3 puntos, y cuando el total de estos puntos es de 43 o menos, bueno, hay muy baja probabilidad. En ese caso, quizás ni siquiera valga la pena estudiarlo. Cuando esto es 43 o a 48 puntos, la posibilidad de que exista la enfermedad es mucho mayor. Y cuando es mayor de 49, sería aquí, hay muy alta probabilidad de que exista la enfermedad. Las pruebas más sencillas, que no son de polisomnografía, esta es una prueba súper sencilla, nada más cuenta con una cánula que mide el flujo de aire por presión. Aquí, por ejemplo, vemos una hipopnea muy corta. Hipopnea es cuando sí existe flujo de aire, pero no llega a ser una obstrucción completa. Por ejemplo, aquí tenemos una obstrucción completa. Este es el canal de flujo de aire medido por presión. Aquí hay una apnea completa, otra apnea. En rojo están marcadas las apneas. Aquí hay una hipopnea, y todas estas tienen como consecuencia una desaturación. Lo que sabemos es cuando esa desaturación es mayor de 4, para algunos de 3, pero la Academia Americana de Medicina del Dormir considera que 4 es el valor. Bueno, cuando hay estas desaturaciones, hay hipoxia intermitente, y esta hipoxemia intermitente es uno de los mejores parámetros para medir la gravedad. El problema de una prueba tan sencilla es que, por ejemplo, el canal de flujo nasal falla en el 18% de los estudios domiciliarios, mientras que la pulsoximetría falla en el 6% de los estudios domiciliarios. Una prueba tan sencilla como esta, sin embargo, no tenemos el valor del tiempo total de sueño.
Y al no tener el tiempo total de sueño, no podemos saber exactamente cuál es el índice de apneas e hipopneas, porque el índice va a depender del tiempo que la gente durmió. Y como aquí no tenemos el tiempo que la gente durmió, porque no estamos midiendo el sueño, bueno, pues entonces se tiene nada más un índice de eventos respiratorios que muchas gentes dudan que sea práctico. Hace 10 años exactamente yo conocí el método del WatchPad. El WatchPad lo que hace es medir el tono arterial periférico, y este tono arterial periférico permite hacer muchísimas cosas. El WatchPad tiene, lo que hace es una actigrafía, y con la actigrafía nos puede decir cuándo la persona está despierta y cuándo está dormida. Pero además, midiendo el tono arterial periférico, lo que sabemos es que durante el sueño de movimientos oculares rápidos, el tono arterial periférico disminuye, y esa disminución permite, a través de análisis matemáticos, definir la etapa del sueño de movimientos oculares rápidos. Con esto lo que se logra es que, sin tener electroencefalografía, ni electromiografía, ni electrooculografía, se puede tener un hipnograma de muy alta calidad. Este hipnograma lo que nos dice es cuando la gente está despierta, cuando la gente está en movimientos oculares rápidos, y cuando la gente está en sueño de no movimientos oculares rápidos. Recientemente se introdujo también aquí la determinación de sueño delta, que es el sueño tipo 3, pero esa no es tan precisa. Lo que sabemos es que el WatchPad es la medición de sueño de movimientos oculares rápidos es extraordinariamente precisa, comparándola con mediciones tradicionales de polisomnografía. Aquí también, bueno, se hace la medición de saturación, y esa prueba lo que nos puede decir entonces es cuál es el índice de apneas e hipopneas, nos puede decir cuál es el índice de desaturaciones, comparando, usando como divisor el tiempo total de sueño y descartando el tiempo de vigilia. Y obviamente nos va a decir el promedio, la cifra mínima de saturación de oxígeno, la cifra máxima, el número de eventos en donde se bajó el oxígeno, en este caso son 29, y las cifras que el paciente pasa por abajo de 90%. En este caso, por ejemplo, no hubo episodios de hipoxemia. La frecuencia cardíaca, el pulso varió de 46 a 93, y en este paciente sobre todo lo que tiene es solamente un síndrome de apnea obstructiva al dormir leve. Estos exámenes han sido validados por Pérez Levy. Él es el creador de la prueba, a lo mejor él no cuenta, pero por ejemplo David White es una de las figuras más reconocidas en Boston, es uno de los grandes de la medicina del dormir. Está Mayer Krieger, que es otro de los grandes de la medicina del dormir. Está el doctor Liendo, que es un extraordinario neumólogo en Florida. Está el doctor Herner. El doctor Herner es una de las gentes que más ha trabajado en Alemania. Él básicamente, además de todos los estudios que hace, él se dedica a validar, a ver si realmente la tecnología que se utiliza corresponde. Y él es otro de los muchos que lo ha validado David Gosal, que recientemente acaba de ser elegido como tesorero de la American Thoracic Society, y será el próximo presidente dentro de 2 años. Quiero brincar ahora a cómo actúa el CPAP, y le voy a pedir de nuevo a la doctora Nadia Lozano que nos diga cómo actúa el CPAP, que es el tratamiento tradicional desde hace poco más de 30 años para el síndrome de apnea obstructiva al dormir. Bueno, como decía el doctor, el CPAP es el tratamiento
que actualmente pues es el mejor para tratar la apnea del sueño. Si recordamos lo que el doctor nos comentaba al principio, el problema es que al paciente, una vez que se va a dormir, esta área que estoy señalando con el pointer se colapsa y se cierra. Entonces, la máquina actúa mandando un flujo de aire constante a presión a través de una mascarilla nasal o una máscara oronasal que cubra boca-nariz, un chorro de aire constante que mantiene abierto la vía aérea. Entonces, cuando esta área se quiere cerrar, se quiere colapsar, la máquina lo detecta y manda un chorro de aire a presión, una presión suficiente para mantener aquí abierto. Entonces así el paciente ya no ronca y el flujo de aire se mantiene constante, entonces no deja de respirar, no hace ya las apneas. Por eso es que es tan efectivo este tratamiento. El CPAP a la larga trae muchos beneficios, ya está muy estudiado esto. Obviamente corrige la inestabilidad ventilatoria, por lo tanto no hay obstrucción y desaparece la hipersomnia. ¿Por qué? Porque al no haber obstrucciones, el cerebro no tiene que hacer esos microdespertares para que el paciente vuelva a respirar y entonces el sueño se consolida. Y una de las mejoras que vemos aquí con nuestros pacientitos es que a la semana, a las 2 semanas, muchos inclusive hasta el día siguiente ya sienten que durmieron mejor y se sienten muchísimo mejor, al grado de que ya no quieren volver a dormir sin su aparatito. En cuanto a los efectos cardíacos, pues mejora la función cardíaca, mejora las cifras de tensión arterial. En el sistema nervioso vemos que mejora la función neurocognitiva, son pacientes que están más alertas, que su memoria anda mejor, se sienten más despiertos. Incrementa la sobrevida en pacientes que presentaron algún tipo de accidente vascular cerebral, disminuye el riesgo de accidentes viales, ya no se van a quedar dormidos manejando, y disminuye la depresión. Mejora también los niveles de los marcadores de la inflamación, corrige el estrés oxidativo, mejora la sensibilidad a la insulina. Aquellos pacientitos diabéticos que utilizan el CPAP mejoran mucho sus cifras, inclusive bajan las dosis de sus medicamentos. La dislipidemia obviamente también, y mejora su calidad de vida. Por lo tanto, se dice que es el estándar de oro para el tratamiento del síndrome de grado moderado a severo. ¿Okay? Para pacientitos leves, ahorita más adelante el doctor les va a hablar en cuanto al tratamiento, que es ahí donde entran ustedes todos los odontólogos. Bueno, y llegamos a lo que realmente les interesa. Llegamos a la parte del tratamiento odontológico y lo podríamos dividir en 3 partes. Los aditamentos orales, que quizás sea lo más frecuente, el tratamiento por ortodoncia y la cirugía ortognática. Aquí la norma oficial mexicana también nos sirve ya de referencia y creo que esto es importante. En aquellos pacientes donde haya menos de 15 eventos de apnea y hipopnea por hora y que no tienen ninguna otra comorbilidad como pudiera ser hipertensión, diabetes, secuelas de un accidente vascular cerebral, bueno, se puede utilizar aditamentos de avance mandibular. Me voy a saltar lo de otorrinolaringología. Yo tengo la muy particular percepción u opinión de que no vale la pena ofrecer tratamiento quirúrgico. Pero estoy completamente convencido de que el tratamiento odontológico es el fundamental para estos pacientes, a través de los dispositivos de avances mandibulares. También hay en aquellos pacientes que una vez que ya se les ofrece el CPAP, la presión positiva continua a través de una máscara, y la rechazan, bueno, habría que llevarlos a tratamientos alternativos. Y el primero pudiera ser los dispositivos de avance mandibular. Entonces, la norma oficial mexicana señala claramente que necesitamos tener odontólogos preparados para el tratamiento. Los dispositivos orales se pueden dividir en 2 grupos. Aquellos que son reposicionadores de la mandíbula, de los cuales hay muchos tipos, y la FDA ha aprobado una gran cantidad
porque saben, estos se aprueban además por su seguridad, no necesariamente por la efectividad, pero hay otros que son solamente para traccionar a la lengua. Estos de tracción de la lengua no se tiene por qué descartar porque no se tienen malos resultados con ellos. Entonces, lo que sabemos de estos aditamentos es que, sobre todo en los reposicionadores mandibulares, la cantidad de protrusión es probablemente la que tenga, la que dé la ventaja. Y todo pudiera indicar que el número de apneas y hipopneas va a disminuir dependiendo de la cantidad de protrusión mandibular que se logre. Entonces, obviamente la protrusión no se hace de inmediato, sino se va haciendo paulatinamente. Y esa protrusión aumenta el área, y al tener aumento en el área que queda libre, sin colapso, se disminuye el número de apneas. Esto, sin embargo, no siempre es cierto. Esta diapositiva me interesa mucho mostrárselas, porque aquí lo que vemos es cómo la tracción de la lengua obtiene más área que un aparato de reposicionamiento de la mandíbula. Aquí lo estamos viendo, esto es por resonancia magnética. El mantener la lengua traccionada abre bien el área. Este es el avance mandibular a través de un reposicionador, y lo que se ve es la reconstrucción de la vía aérea. Ahora, en estos casos, por ejemplo, esa diapositiva la traje porque aquí lo que vemos es cuál es el volumen, cuánto mejora el volumen, y vemos que hay algunas gentes que utilizan un reposicionador un aditamento de avance mandibular y no logran un mayor volumen. Es más, hay algunas gentes que sí logran un mucho mayor volumen, pero no logran que disminuyan las apneas. Y entonces es algo sobre lo que hay que tener cuidado. Lo mismo sucede con los equipos de tracción de lengua. No necesariamente se tiene éxito en todos, que es una de las diferencias que hay con el CPAP. Sin embargo, lo que sabemos es que el éxito puede ser importante, y ahorita vamos a ver algunos comparativos. Es un trabajo que se acaba de publicar de las gentes de Australia, y aquí lo que se hace es, se correlaciona cómo estaban antes y cómo quedaron. Entonces, en negro está los pacientes con CPAP, en blanco, en los rectángulos vacíos, está los aditamentos de avance mandibular. Y aquí lo que se ve es que, bueno, definitivamente es mucho mejor el tratamiento con CPAP. En la mayoría de las gentes quedan prácticamente sin apneas. La mayoría quedan con menos de 20 apneas, lo que no siempre sucede con los aditamentos de avance mandibular. Y lo que hay que tener cuidado es, hay algunas gentes que pueden tener falla con el aditamento de avance mandibular, mientras que eso es realmente muy raro con el CPAP. No que no lo exista, pero sucede con mayor frecuencia que puede haber fallas con los aditamentos de avance mandibular. A pesar de eso, es un trabajo de un belga, un otorrinolaringólogo belga, que también acaba de aparecer en tórax, y yo tuve oportunidad de platicar hace un par de semanas con él acerca de su trabajo. Él lo que hace, sin embargo, es una comparación, y dice, bueno, si el CPAP logra un 100% de eficiencia, pero no se usa nada, pues el aparato no sirve para nada.
Mientras que si el avance mandibular, el aditamento para avance mandibular, logra apenas un 56% de eficiencia, pero se usa durante el 91% del tiempo que se está dormido, bueno, pues entonces hay una eficiencia real de 51% en comparación con un CPAP que no se utiliza nada, y el 51% pues es mejor que nada, y en realidad pues tiene razón. Lo que sabemos es que para predecir la eficacia de los aditamentos orales hay que tomar en cuenta la edad, y mientras más jóvenes mejor. Por otro lado, lo que sabemos es que una gente que tiene 30 años y tiene apneas, no necesariamente le va a gustar el CPAP, sobre todo en aquellas gentes que no tienen obesidad, sobre todo en aquellas gentes que no tienen un cuello muy grande, y el punto de corte pudieran ser 43 centímetros del cuello, sobre todo en aquellos que solo roncan o tienen apneas cuando están boca arriba. En aquellos que no tienen un índice muy alto, esto no necesariamente es siempre cierto, y que tienen buena capacidad móvil de la mandíbula. Y ahí vamos a llegar a una de las cosas en donde yo creo que los aditamentos de avance mandibular tiene que ponerlos un odontólogo, no los puede poner otra especialidad. No es algo que pueda hacer yo, neumólogo, no es algo que pueda hacer un otorrinolaringólogo, no es algo que pueda hacer un psicólogo. Tiene que ser una gente que conozca bien la articulación temporomandibular. Hay algunas otras que no son tan importantes y que podríamos dejar para después. Y la otra cosa es que sabemos que el 20% de los enfermos no son candidatos a los aditamentos de avance mandibular. Algunos porque no tendrán piezas dentales donde sujetarlos, algunas otras cosas. ¿Cuál es la manera ideal de seleccionar el tratamiento correcto? Bueno, es un trabajo que hicieron también otorrinos, y lo que ellos tienen dos maneras de hacerlo. En un color un poquito más oscuro está la selección que se hace en base a clínica y el estudio poligráfico, y lo que se hace mediante la endoscopía. Estos autores lo que proponen es que en un mundo ideal, todas las gentes deberían de ser, si no van a recibir tratamientos, deberían de ser sometidas a una endoscopía, nasoendoscopía por sueño. Y esta nasoendoscopía por sueño, lo que va a decir es, si traccionamos la mandíbula, como lo haría un posicionador de mandíbula, ¿qué tanto podría variar mi opinión para seleccionar el tratamiento? Esto es comparándolo contra cirugía de paladar, amígdalas. Lo que vemos es que, bueno, si las amígdalas están obstructivas no va a haber ninguna diferencia. Todo el mundo sabe que si una gente tiene amígdalas obstructivas grado 3 o grado 4 o un grado 2, hay que quitarlas, eso está obstruyendo la vía. Pero, por ejemplo, la cirugía de base de la lengua o la cirugía sobre epiglotis, no se cambia tanto los parámetros como pudiera lograrse un cambio en la selección de un aditamento de avance mandibular. Aquí clínicamente ellos lo habían indicado solamente en 61% de los casos, lo habían indicado en 37% de los casos. Pensaban que el aditamento podría tener alguna utilidad, pero una vez que se hace la endoscopía y durante la endoscopía se levanta la mandíbula, se tracciona manualmente, no con el aparato, manualmente se tracciona la mandíbula. Esto es durante un sueño inducido con drogas, propofol, fentanil, midazolam. Bueno, lo que se logra es ver que quizás el 60% de los pacientes puedan obtener beneficio con un avance mandibular. Regresando a lo mismo, esto es, la mayoría de los pacientes tienen buena respuesta, sin embargo hay algunos
pocos, no muchos, en donde puede ser que empeoren. Esto es importante, lo que sabemos hay 3 tipos de respuesta, y una de esas respuestas puede ser la falla. Entonces, este es un seguimiento muy reciente, acaba de aparecer. Lo que sabemos también es que hay un buen número de pacientes que abandonan el tratamiento. Como todos los tratamientos crónicos, hay que estar sobre el paciente para que lo lleve. Más lo abandonan aquellos que tienen más peso, aunque no tengan obesidad, y un porcentaje muy bajo reporta trastornos de la articulación temporomandibular. No es tan alto y normalmente esto debe de desaparecer, pero insisto, el poner un avance mandibular necesariamente tiene que hacerlo alguien que esté entrenado. Llegamos aquí a lo que es la ortodoncia. El tratamiento ortodóntico está indicado en todos los niños para lograr un adecuado desarrollo del maxilar. Estos ustedes los conocen mucho mejor que yo, un expansor maxilar rápido. Y en cuanto a la cirugía, el tratamiento quirúrgico que más éxito tiene después de la traqueostomía es el EFORT, con una cirugía, con un avance maxilar y mandibular. Esto abre área para que el paciente pueda respirar, y lo que sabemos es el flujo de aire se va a incrementar a la 5ª potencia del radio. Entonces, con unos cuantos milímetros que se abra el área, vamos a tener resultados que pueden ser útiles. Y esos resultados se podrán medir y cuantificar. No necesariamente desaparecen todas las apneas, pero sí disminuyen de manera significativa. Y finalmente, bueno, la distracción osteogénica para todas aquellas gentes que tengan una mandíbula demasiado pequeña. De este modo, termino una presentación que espero que les haya dejado dudas, que espero que les haya llamado la atención, porque en Estados Unidos existe toda una asociación dental de medicina del dormir, y de alguna manera yo no he encontrado que en México exista todo el interés, cuando menos en Ciudad Juárez no existe todo el interés que creo que debe de tener en el mundo odontológico el síndrome de apnea obstructiva al dormir. Estoy disponible para las preguntas que pudieran venir del público.